Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Perspectivas por la pantalla de Azteca Guate en la barra de opinión Guatemala Decide 2015 en este año electoral. Hoy me acompañan dos personas, dos invitados especiales, el señor Juan Luis Velázquez del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala y también Juan Pablo Castañeda, asesor de la Fundación 2020. Esta fundación persigue dar acompañamiento al legislativo para que iniciativas de desarrollo en el país no se queden estancadas y que los señores congresistas, aunque es difícil, hagan algo de trabajo. Comenzando por eso, ¿cómo está el Congreso ahora, Juan Pablo? La gente exige, ya no está tolerando la corrupción, pero hay que ver un Congreso que no ha sesionado y que prácticamente se están dedicando a lo que es campaña electoral y no a legislar. Así es, como tú lo dices muy bien, realmente esto no es nuevo, esto no es de este año. Este Congreso no ha funcionado. Con sus pocas excepciones ha pasado muy poco en el Congreso y han habido algunas cosas que no debieron haber pasado. Sin embargo, sí, nosotros estamos ahí siempre apoyando técnicamente al Congreso, a los señores diputados, mostrándoles, promoviéndoles, apoyándoles en las distintas reformas que son tan urgentes en algunas leyes y también proponiendo iniciativas de ley nuevas que van en busca del desarrollo económico, social y político del país, indistintamente de qué partido sean, ¿verdad? ¿Cómo podemos explicarle al guatemalteco en este año lo importante que es revisar qué diputados van a estar en el Congreso en el próximo periodo? Es algo muy importante que como ciudadanía debemos estar conscientes todos de que ellos ahorita van en busca de la reelección, muchos de ellos, pero no nos han dado resultados. Debemos exigirles en el poco tiempo que les queda aún de que sesionen y que aprueben algunas iniciativas y reformas muy importantes para el país, como las reformas a la ley de contrataciones del Estado, reformas a la ley electoral y de partidos políticos, la ley orgánica de la SAT, entre otras, pero la ciudadanía debe enfocarse bastante en cuanto a exigirles, porque no tenemos resultados, hay muchos diputados reciclados que se han cambiado de color muchas veces. O regresan incluso. Van y vienen, pero lo último que hacen es legislar y como ciudadanía lo debemos exigir. Hablando de lo que decía Juan Pablo, del enfoque de la ciudadanía, bueno, vemos muchísimas protestas, señor Velázquez, en las últimas semanas, pero cada vez se generan más consignas y cada vez hay más peticiones. Digamos que el rumbo está un poco opaco para los manifestantes. ¿Cómo llevarle a la ciudadanía guías para corregir las consignas y que se pidan cosas que puedan cambiarse de verdad y que no sean utópicas, por decirlo así? Yo creo que un elemento fundamental es tener un análisis claro del contexto y de la historia del país y de la situación de colapso que está viviendo el sistema, digamos, político, económico, social guatemalteco. A partir, digamos, de la explosión o de la crisis política que estamos viviendo, ha habido una acción, digamos, conjunta de muchos sectores de la población, de la ciudadanía, que expresan su malestar y su ya no más, su expresión de ya no más, con un sistema que fue excluyente, que ha sido excluyente, que ha generado pobreza, que ha generado deterioro de condiciones de vida de la población en general. A partir de eso genera una serie de clamores sobre diversos tópicos. Y, digamos, las organizaciones técnico-políticas o sociales, yo creo que tenemos la obligación de percibir ese clamor y en función de ello tratar de, digamos, delinear rutas viables para el cambio estructural. El cambio estructural es impostergable. Recordemos nosotros que en 1993, cuando se instala legal e institucionalmente el paradigma neoliberal, estamos 3 años antes de la firma de la paz, un paradigma neoliberal que no va en ninguna ruta en sintonía con las aspiraciones, el espíritu de los acuerdos de paz. Entonces, estas son las consecuencias de ese divorcio entre el paradigma socioeconómico
y, digamos, los resultados que tuvo sobre las aspiraciones de la paz en Guatemala. Esto obliga a los diferentes sectores a encontrar criterios de bien común, de interés común, más que de dicotomías y adversidades entre grupos o entre sectores, para tratar de configurar un cambio estructural que signifique el logro de potencialidades a futuro para resolver nuestra problemática como sociedad. Sí, porque había muchos puntos en los acuerdos de paz de inclusión, de incluir a bastantes personas, a las mujeres, al sector indígena, en la participación política, pero usted lo que me está diciendo es que no va en paralelo a los intereses de las administraciones actuales. Exactamente. Es decir, el paradigma neoliberal lo que propugnó fue, digamos, bueno, queda claro para todos, la exclusión, el gran proceso migratorio que genera, digamos, este paradigma es clarísimo. Hoy día Guatemala es uno de los países en donde existe mayor ingreso de divisas por remesas familiares, que de gente que se fue del país buscando mejores oportunidades ante la escasez de oportunidades en el país. Hablando de una de las consignas principales del clamor, o donde se ha enfocado, es pedir la renuncia. Bueno, ya renunció la ex vicepresidenta, pero ahora piden la renuncia de Otto Pérez Molina. ¿Cuál es la perspectiva de la Fundación del 2020 de Juan Pablo en este tema? ¿Es viable? ¿Es positivo para el país una renuncia? ¿Cuál sería el escenario de darse esta renuncia? El presidente ya dijo que no va a dejar el cargo, pero ¿qué pasa si sí? Yo considero que definitivamente el clamor popular tiene sus bases bien fundadas, ¿verdad? El presidente no supo controlar a su gabinete, a su equipo, y por eso estamos en esta crisis nacional que estamos viviendo. Sin embargo, a tan pocos meses de las elecciones generales, considero yo que es un problema, nos causaría un problema de ingobernabilidad si el presidente renunciara. Porque ¿qué pasaría? Empieza el proceso que el actual vicepresidente sube como presidente, tiene que enviar una terna, nombran a un nuevo vicepresidente, él va a estar como presidente con un gabinete que no es de él y que no le sigue órdenes a él. Entonces sería un proceso muy complicado para el país, creo yo, dada la cercanía que tenemos a las elecciones generales, y yo considero que no estaríamos resolviendo el problema de fondo, aunque el presidente se fuera. Realmente el problema de fondo son esas grandes reformas estructurales, como decía el licenciado Velázquez, que tienen que suceder, que las tenemos que lograr consensuar con todos los sectores. Y volvemos a insistir al Congreso. Ahí es donde tienen que suceder muchas de estas reformas por medio de reformas a leyes que ellos están obligados a hacerlas. Y si no, pues tienen que recibir el castigo por medio del voto, ¿verdad? No reelegirlos, ¿verdad? Y por eso es que nos tenemos que informar, ver las propuestas. Muchas de estas reformas, por ejemplo, la ley de partidos electorales, estaría en vigencia para las próximas elecciones. Sin embargo, ya estarían vigentes, ¿verdad? Entonces, considero yo que el tema del presidente generaría un tema de ingobernabilidad, no sería el escenario idóneo para la situación actual del país. Bueno, hay muchos rumores de que todos los movimientos de gabinete, todo lo que se está dando después de que se desmantela la línea, después de que viene el caso X y todo, de que hay una estrategia por parte de gobierno, pero ¿esa estrategia o es improvisación? Están tratando de llegar, como lo dijo un invitado, como la procesión al atrio, ya, a quedarse ahí, bueno, cambiar de administración, o sí hay una estrategia en torno a todos estos cambios tan rápidos y tan fugaces. En cuanto a renuncia de ministros, yo considero de que es improvisado, no se ve un plan estratégico de fondo. Considero de que lo mejor que le pasaría al actual gobierno es que ya se acabe su periodo y ya entregarlo, porque realmente pues estas renuncias no tienen ni por qué ni para qué.
es un tema de que viene, pues algunos se van, el presidente dice yo lo saqué, no sabemos a quién hacerle caso, ¿verdad? ¿Quién dice la verdad? Entonces, yo considero que no hay ningún plan estratégico, simplemente están tratando de calmar los ánimos de la ciudadanía, de la población, y que realmente el trabajo iniciado por el Ministerio Público y la CICIG en su conjunto ha sido excelente, tienen que seguir, tienen que ser apoyados por el sistema judicial, ¿verdad? El organismo judicial, porque de nada nos sirve que hayan capturas, pero no hayan condenas, o sea, los procesos tienen que seguir. Y creo que estas dos instituciones actualmente están jugando un papel clave en el país. Juan Luis, ¿usted comparte la misma opinión? ¿Sería un tema de llegar a bastante ingobernabilidad si renuncia el presidente? Y también le quería hacer la pregunta sobre la estrategia, si es improvisación o si hay algo detrás de todo esto. Yo diría que, bueno, en primer lugar, debemos recordar que el factor detonante, digamos, está originado desde la acción de CICIG-MP. Esto tiene un impacto no esperado por prácticamente nadie. La propia sociedad, la sociedad civil, veía con mucha preocupación lo que estaba sucediendo en Guatemala, esa hegemonía, esa captura y ese estado fallido al que prácticamente habían llevado al sistema económico, político y social guatemalteco, era evidente, pero nadie movía un solo dedo. Había mucho temor, mucha inacción, mucha pasividad. Aun cuando, digamos, también hay que reconocer que muchos sectores, dicho sea de paso, los pueblos indígenas han manifestado permanentemente desde el inicio años, y desde antes del gobierno, es decir, es un problema también sistémico. Recordemos que nos lleva a este punto, que el problema no es del PP como un partido de gobierno, es de un sistema que ha sido instaurado desde hace muchos años y que ya llegó a su fin. Ese reconocimiento debe ser claro por parte de todos. Y la solución, el cambio estructural, en la medida en que sea más incluyente, en esa medida va a lograr obtener mayores potencialidades de éxito en el desarrollo de su ejecución y puesta en marcha. Ese, creo yo, es un elemento fundamental. Actualmente sí existe una estrategia y lo dicen los medios de comunicación, se ve con claridad el problema de la soberanía, se ve con claridad la participación, por ejemplo, de la Embajada de los Estados Unidos, se ve, digamos, el trabajo que hace CICIG, se ve la influencia, incidencia que tradicionalmente y actualmente sigue haciendo el CACIF. Son elementos importantes, digamos, para lograr, digamos, atemperar la crisis y proceder con prácticas de microcirugía que probablemente no logren desamarrar la madeja de la problemática de la crisis política actual. Es decir, que el enfoque debería ser mucho más incluyente. ¿Dónde está la población indígena tratando de incidir en una propuesta? O sea, sí está pues, pero está en las calles, no está invitada a ningún foro de toma de decisiones estratégicas, ¿verdad? Y así otros sectores. Sectores que tradicionalmente han sido, digamos, deslegitimados, ya sea por justas o injustas razones, dentro de ellas el propio movimiento sindical, por ejemplo, el movimiento cooperativo, que prácticamente se le cerraron las puertas en la Junta Monetaria, y así. Yo creo que el momento actual es un momento de aprovecharlo según las consignas propias del Popol Vuh, ¿verdad? Cuando dicen, no recuerdo bien, pero y se sentaron y resolvieron. Pues, y dialogaron. Y dialogaron. O sea, eso creo yo que es el momento, la oportunidad histórica que nos brinda la coyuntura actual en Guatemala. Que los diversos sectores de la sociedad pensemos un nuevo país. Campo Pagado. Yo he sufrido insultos, burlas y desprecios. Sé lo que se siente ser rechazado. Por eso no acepto que nadie me obligue a decidir por quién votar. Yo apoyo a Valdizón. Nosotros somos pobres, pero eso no quiere decir que seamos ignorantes.
Nosotros queremos a Valdizón porque él solo quiere ayudarnos. Lo critica por ser de pueblo, pero nosotros lo queremos y lo vamos a apoyar. Qué mal que ataquen así a Valdizón y a los que lo apoyamos. Por abusos como estos e intolerancia suceden muchas tragedias en muchos países. Yo confío en Valdizón porque me he dado cuenta que es una buena persona. Tengo derecho a creer en él. No me obligues a cambiar mi voto. Por nuestro derecho de pensar diferente, si te toca Guatemala, líder. Campo Pagado. ¿Quiere usted tener una figura esbelta y tener unos abdominales como de piedra? ¿Quiere lucir un estómago plano y sin llantitas? ¿Ha hecho abdominales y se ha lastimado su cuello y espalda? ¿O ha tratado de hacer otro tipo de ejercicios que son aburridos o para trabajar algunas áreas que usted quiere sin lograr resultados? ¿Por qué esperar a ver resultados como este en semanas o hasta en meses, cuando este ejercicio le ofrece ver resultados en solo semanas de una mejor manera y más fácil con AB5 Body Shaper? Estoy más tonificada, ¿sabes? Haces mejoraron, mi estómago mejoró y mis glúteos se ven mejor. Mi cintura disminuyó y las llantitas desaparecieron. Mi vientre se redujo, ahora sí me puedo abrochar el cinturón. Realmente funciona. Nunca había visto mi cuerpo como se ve ahora con solo usar este aparato. No espere más para tener el cuerpo que siempre ha querido. Mueva, flexione y contraiga su cuerpo fácil y rápidamente. Reconstruya su imagen. Todo esto con AB5 Body Shaper. Ordénelo hoy mismo. Perspectivas, algo que no es nuevo, pero que ahora aflora con el uso de las redes sociales, con el mayor acceso a la información, y es el aprovechamiento de muchos políticos, de muchos congresistas, de incluir a sus familiares en las largas filas de plazas estatales. Vamos a ver una nota especial preparada por nuestro reportero José Miguel Castañeda. Algunas asambleas de partidos políticos parecen reuniones familiares, porque los dirigentes de estas agrupaciones postulan a sus hijos, hermanos, esposas o sobrinos en puestos clave. En Jutiapa, el diputado Jaime Martínez Loaiza buscará su reelección con el partido líder junto a su hijo Carlos Martínez. El Partido Patriota tiene a los hermanos Iván y Edgar Arévalo que buscan su reelección por Totonicapán, además del exdirector de Fonapaz Armando Paniagua, quien pretende ser el alcalde de Quetzaltenango y logró acaparar el listado distrital de ese departamento para que su esposa y su hijo lo encabecen. No son verdaderas organizaciones, son clanes de amigos, de grupos de interés y de familiares. Entonces, más que una organización política, es un clan que anda a la caza y a la búsqueda de algún negocio, ¿verdad?, con el Estado, porque es lo más fácil para obtener dinero, robarle al Estado, que estar trabajando. El candidato a la presidencia por el PRI, Luis Fernando Pérez, logró que su hermano Alejandro ocupe la segunda casilla del listado nacional. Gabriela, su sobrina, también se postula a una diputación y su papá, Rolando, está en búsqueda de llegar al Parlacén. Que cuando vemos familiares participando en política, no es que sea producto de que hay una especialización en ese grupo familiar por la profesionalización de la política, sino lo que está sucediendo es que se den favoritismos, y eso a costa de otras personas. Tras 5 décadas en la política, el alcalde capitalino Álvaro Arzú busca un sustituto. Ya fracasó al postular a su esposa para presidente, por lo que ahora el ungido es su hijo Álvaro Arzú Escobar, quien encabezará el listado nacional de diputaciones por la coalición Creo Unionista. Pero como cualquier ciudadano adulto, preparado y capaz, tiene el derecho de dar la cara y tomar estas decisiones. Y yo fui, como repito, parte de este criterio, porque siempre se ha tenido el tabú cabalmente de que gente que ha tenido ancestros esté siempre como a hurtadillas. El hermano del presidenciable por el partido líder Manuel Valdizón Salvador aspira a una reelección como parlamentario, al igual que Manuel Barquín, hermano del vicepresidenciable de esa agrupación política. Sin embargo, este partido encabeza las encuestas y en caso de ganar las elecciones presidenciales, ninguno de los dos hermanos del binomio podría asumir su curul porque la ley lo prohíbe. Será cuestión de meses para conocer cuántas familias lograrán entrar al hemiciclo. José Miguel Castañeda, Azteca Noticias. Bueno, asimismo, nuestro reportero José Miguel Castañeda también ha planteado en otros reportajes sobre los clanes familiares enquistados en el gabinete, en distintos ministerios. Juan Pablo, ¿de qué se trata esto? Lo mencionaba el señor Velázquez hace un momento, esta ola neoliberal que se genera hace unos 20 años, pero es parte de esto también, de que las mismas personas, los mismos grupos familiares siguen buscando no solo el poder, sino enriquecerse
a costas de la administración pública. Lastimosamente sí, definitivamente es algo que se ha venido haciendo con los años. Los partidos políticos están involucrados, los primos, los tíos, las novias, la esposa, etcétera, etcétera, y lo podemos ver en todos los partidos que actualmente compiten, pero es parte de las reformas que hay que hacer, parte de las reformas, en este caso a la ley electoral y de partidos políticos, que podemos contemplar ese tipo de reforma, de modo que no siga sucediendo así, porque como lo dicen distintos analistas, es una forma muy fácil de entrar, crear empresas, algunas de ellas fantasmas, convertirse en proveedores del Estado y generar riqueza inmediata, ¿verdad? Lastimosamente así se ha manejado, en el Congreso se maneja así, se autocontratan muchos de los diputados y lastimosamente pues nadie o ninguno de nosotros hace nada por ello, ¿verdad? Entonces sí esto es algo que viene desde el gobierno de Vinicio Cerezo, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente deben reformarse este tipo de acciones. Y otra cosa importante que mencionábamos cuando estábamos viendo la nota, lo decía Juan Pablo, señor Velázquez, la manera en que, bueno, hay muchísimos diputados, hubo muchos diputados nuevos en este gobierno que no, precisamente, la gente pide nuevas caras, pero el Congreso no ha cambiado. Sí, yo creo que tenemos que recordarnos en los años 90 con el tema de la depuración de los diputados, cuando fue lo del Serranazo. Lo que cambiaron fueron los payasos, el circo siguió siendo el mismo. Y discúlpenme la expresión tan jocosa, ¿verdad? Porque así es. El asunto es que el tema central de discusión es la reforma al organismo legislativo. Es decir, hay una crisis de representatividad que todo el mundo lo ve, lo vemos, ¿verdad? En el ámbito distrital particularmente, ¿dónde está la representatividad? En donde la gestión, digamos, del diputado corresponde plenamente a los legítimos intereses del pueblo que está representando. Ese es un problema central. No se trata de si son muchos o pocos. Realmente el presupuesto del organismo legislativo es de los más pequeños de los 3 organismos del Estado. Aunque ganen mucho dinero, pocos o muchos, de todas maneras, en términos presupuestales globales, el presupuesto es muy pequeño. El problema no es ese, el problema es que hay poca representatividad. O sea, no hay una reivindicación de los intereses de los diversos sectores y territorios para la solución de sus propias problemáticas. Vamos a la pausa con esta información una vez más. Regresamos con las conclusiones de los invitados de hoy. Es que sí, la parte más mayugada de la manzana, digamos, es el Congreso de la República. Usted se ha percatado de quiénes van a buscar diputaciones en este año electoral. Infórmese, sea un ciudadano y no un habitante. Regresamos en unos momentos. Campo Pagado. A Guatemala ya le rebalsó el vaso tanta violencia, le rebalsó el vaso la corrupción desmedida y también le rebalsó el vaso el olvido. A Guatemala ya le rebalsó el vaso la miseria en salud y le rebalsaron el vaso los políticos mentirosos. A mí también me rebalsó el vaso ver a mi país así. Guatemala no aguanta más. Es tiempo de reaccionar. Campo Pagado. ¿De qué estamos hechos? Estamos hechos de coraje, estamos hechos de ganas. Estamos hechos de compromiso, de trabajo y de disciplina. De capacidad para tomarle el pulso al acontecer nacional sin pelos en la lengua. Estamos hechos de compromiso. La idea es poder encontrar una imagen que se acople muy bien. Esa es la esencia de Hechos. Mi trabajo en la edición de video y audio puede cambiar el pensamiento de una persona. Mi cámara y yo nos convertimos en los ojos de los televidentes. Mediante imágenes puedo contar una historia. Estamos hechos de valentía, porque no importa el quién ni cómo, decimos la verdad. Sin tapujos, sin rodeos. ¿Y usted, de qué está hecho? Manténgase informado en Hechos, 6:30 de la mañana, 1 de la tarde, 8 de la noche. Azteca Guate, cerca de los hechos, cerca de ti. Campo Pagado.
poder empezar cualquier negocio, que todos podamos ir a la U, comer todos los días, acceso al arte, seguridad en nuestras calles. Cuando escucho las necesidades de la gente, me queda claro que todos pedimos lo mismo. Oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Una oportunidad. Las oportunidades vienen con trabajo, con educación y con desarrollo social. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Campo pagado. Llegamos al momento de conclusiones en perspectivas en torno a la coyuntura nacional, hablando muchísimo de cómo reformar a un Congreso fallido, a un Congreso que, como lo decía el señor Velázquez, no representa los intereses por los cuales los diputados fueron electos en sus distritos. ¿Cuál es el deber de la ciudadanía, Juan Pablo, en torno a reformar entonces el Congreso? ¿Qué va primero? ¿Qué consigna debería de pesar más en estas marchas? Y bueno, también que no solo se quede en marcha, sino en participación y en inclusión, como lo estábamos hablando. Pues el papel de la ciudadanía es muy importante. Realmente tenemos el poder como ciudadanos de elegir, y para poder elegir tenemos que informarnos, tenemos que saber quiénes son, específicamente en el caso del Congreso, quiénes son los candidatos a diputados que está postulando cada partido, qué experiencia tienen, los que se buscan la reelección, qué trabajo han hecho, porque hay muchos que han pasado 3, 4 legislaturas y no han hecho casi nada. Entonces todo eso como ciudadanía tenemos que saberlo y después ejercer el derecho del voto que tenemos, porque realmente no, siempre votamos por un partido, tal vez me gusta el presidenciable, entonces voto también por sus diputados, o voté por este, entonces voto por los otros diputados, para que haya un contrapeso, pero realmente no es un contrapeso. Tenemos que enfocarnos en las personas, y hay muchas organizaciones que están trabajando en eso, hay muchas organizaciones que están, de todos los sectores, que están vigilando a los señores congresistas, y son las que hoy nos evidencian de que no ha pasado nada en el Congreso. Entonces, ahí, ese es el papel de la ciudadanía, informarse y ejercer su voto. Y buscar una representatividad legítima. Responsable, sí, legítima de una persona que realmente conozca el territorio por el cual está postulándose, que conozca los problemas y que ya tenga 1, 2 o más soluciones para poder avanzar en estos temas, ¿verdad? Es un tema muy, muy importante para nosotros como ciudadanos, pasar de criticar, pasar de hacer comentarios y tomar acción, ¿verdad? Como decía, no dejar de ser habitantes, ¿verdad? Una cosa importante es también, bueno, en estas elecciones no lo vamos a ver, pero la reforma a la ley electoral y de partidos políticos podría cambiar las reglas para elegir a los diputados y tal vez así sí llegar a una propuesta de alguien que vaya a representar los intereses de un distrito en específico. ¿Es esta la solución? ¿Cuál es su conclusión en torno al tema? Yo diría que, para comenzar, lo que sí está cierto, en lo que sí estamos completamente de acuerdo la ciudadanía, según las percepciones que se han generado, es que la renuncia al presidente de la República es una exigencia ciudadana contundente de todos los sectores. Yo no me atrevería a pensar de si van o no a haber elecciones, ¿ya? Mi percepción todavía es difusa, se ven en las manifestaciones, se escucha el clamor por la suspensión de elecciones, o también se percibe que hay determinados sectores de la sociedad que van por la línea de las elecciones, ¿verdad? Hay un clamor por, digamos, un cambio estructural profundo, pero también hay otro por la microcirugía. De tal manera que desde la perspectiva técnico-política de las instituciones como las organizaciones de sociedad civil que estamos en el ámbito académico, creemos que tratar de buscar los diversos mecanismos constitucionales para lograr la hoja de ruta que cada quien prefiera o que cada sector o segmento de la población prefiera, debe ser una consigna muy importante. Un rompimiento constitucional que deteriore aún más ya la sufrida Guatemala, no la podemos tolerar. Eso creo que es importante
Y es también muy importante que los diversos sectores de poder en el país tomen en cuenta y valoren este tipo de circunstancias. Es decir, hay que abrirse más, ya no podemos seguir con ese criterio cerrado, hermético, de sectores de poder que no permiten el acceso al clamor popular. La política económica, macroeconómica, social, etcétera, del país debe abrir los oídos a ese clamor. El tema, por ejemplo, de las mineras es contundente. La población está pidiendo a gritos justicia respecto a la minería extractiva y se han hecho sordos, y un proceso represivo profundo. Inclusive tengo entendido que hoy en la madrugada hubo una acción represiva en contra de una población indígena, no sé si fue el pueblo Ixilo, no me recuerdo cuál, no lo escuché bien, pero el asunto es que esto es justamente la gran oportunidad, ¿verdad?, de sentarse, dialogar y resolver en función de los mejores intereses de todos. Es un proceso de ganar, ganar. Ya no podemos seguir en la lógica de ganar, perder. Muchas gracias a los invitados de hoy. Llegamos al final de Perspectivas. ¿Usted está manifestando o va a participar? ¿Está buscando la inclusión de la que hablamos aquí en la política nacional? Pues esta es la gran oportunidad, como lo decía el señor Velázquez, para llegar a una mesa, dialogar y hacer una situación gana-gana, y así tal vez lograr las reformas necesarias para Guatemala. Llegamos al final. Gracias por acompañarnos en Perspectivas una vez más en la barra de Opinión Guatemala Decide 2015, solo por Azteca Guate.